Muy buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque en esta mañana de sábado podemos estar conectados para juntos cantar, juntos alabar, juntos reflexionar sobre el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Así que, hermano, amigo, gracias por conectarte. En este momento queremos pedir, como siempre, la dirección de Dios para que esté con nosotros en esta transmisión y para que pueda estar con cada uno de ustedes en sus hogares, en el camino, por donde quiera que estés. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en este día, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por nuestros hermanos, amigos, que en este día de sábado estamos conectados juntos para conocer más de ti. Querido Padre, ilumínanos, úsanos, prepáranos y que tu Santo Espíritu pueda estar con cada hogar, con cada amigo, con cada familia para sanar y para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para cada persona en esta mañana que
ha estado lista esperando para disfrutar de este maravilloso sábado con Cristo Jesús. Y dice ese bello canto: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando tu augusto Señor. Qué lindo que esta iglesia reanime su amor y estemos listos esperando ese día cuando Cristo regrese para ir con Él a morar por toda la eternidad. En esta mañana les invitamos a todos a alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a hacerlo con ese bello canto que dice: en presencia de Cristo. Quiero que ninguno falte, porque ese día vamos a ver ese rostro de Jesús, quien dio su vida por ti y por mí para darnos salvación. ¿Dónde estás? Canta con nosotros. Dice ese bello canto: en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Pero dice así: cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene que el día que su gloria demostrar. Iglesia de Cristo que reanimó su amor, dice: cara a cara espero que verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Dice así: cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir.
¿A quién? A mí, Jesús. Gloria a Dios, no falte, te esperamos ese día. Y vamos a seguir con ese otro bello canto que dice: la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte. ¿Dónde? ¿Dónde es? De su muerte en la cruz. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Una pregunta: ¿te hayas listo a encontrar al Señor? Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Lo haces tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues que el Maestro muy pronto vuelve en luz. ¿Cómo dice? Y hayas listo encontrar al Señor. Qué bien dice. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que va. Sigue preguntando. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Qué felicidad que podemos encontrar a Cristo todavía. Todavía hay oportunidad para cada pecador. Así que búscale, que Cristo está allí para ayudarte. Bien, y vamos a seguir alabando con este otro canto que dice: a tu puerta Cristo está. Ábrele. Él está buscándote. Quiere que tú vayas con Él. Ha preparado lindas mansiones para ti. No pierdas esa oportunidad. Así que vamos a cantar. Donde quiera que estás, en cualquier lugar, únete a nosotros y alaba a nuestro gran Dios y Salvador. Cantamos, dicen: a tu puerta Cristo está. Ábrele. Si le abres, entrará. Ábrele. Dice así: tu pecado
le hagas esperar. No le hagas esperar. Ábrele. No le obligues a marchar. Ábrele. Qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Gloria a Dios, porque podemos abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús. Y hay otro bello canto que es el 324, que dice: oh buen maestro, despierta, ve, ruge la tempestad. La tempestad está bien fuerte, ¿verdad? Está bien dura. Y pensamos que el maestro está dormido. Pensamos, nos imaginamos, pero el maestro está atento a cualquier situación que pueda pasarnos. Así que vamos a cantar, a ver qué dice este canto. Dice: oh buen maestro, despierta, ve, ruge la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. Dice la pregunta: ¿no ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las olas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Dice: despavorido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, haya paz. Voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Pero siempre que hay tormenta, después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y cantamos, dice así: vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me
abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Dice así: paz, haya paz. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que estos cánticos que hemos alabado, que hemos entonado, puedan ser de bendición en cada una de sus vidas. Y podamos llegar pronto a ese reino donde hay paz, siempre paz. Bien, hemos cantado, hemos alabado el nombre de nuestro Dios y llega el momento de la escuela sabática, el momento donde aprenderemos más de la palabra de Dios. Esperamos que durante la semana hayas estudiado la lección, te hayas conectado con Dios. Pero si ha quedado algo sin entender bien, tenemos en el día de hoy a dos excelentes maestros de nuestra iglesia, a Leandro Rodríguez y a Jorge Peña. Ellos son los que impartirán la lección en este día. Así que vamos a pedirle al Señor de su dirección, de su cuidado y que nos haga entender y nos enseñe el camino por donde debemos andar. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la luz que le has dado a nuestra iglesia adventista del séptimo día. Gracias porque dedicamos un tiempo de la programación para aprender de tu palabra, para conocerte un poco mejor. Y aunque con nuestras mentes finitas nunca en esta tierra podremos entender con plenitud acerca del reino de Dios y su justicia, sí podemos por lo menos ver la sombra de lo grande que eres para con tu pueblo a través de las edades y como has prometido estar con nosotros hoy y para siempre. Así que te pedimos que uses a Leandro y a Peña para que al impartir la lección tu palabra se haga clara y tu Santo Espíritu nos enseñe. Por Jesús. Amén. Muy buenos días, feliz sábado. Bienvenidos a la segunda lección del segundo trimestre del año 2021. Su título, La promesa, el pacto eterno de Dios. Para. 1, 2. Muy buenos días, bienvenidos a esta lección que es la segunda lección del segundo trimestre que lleva por título La promesa, el pacto eterno de Dios. Ese es el título del folleto. Ahora, la lección es conceptos básicos del pacto. Ya vimos en la lección de la semana pasada el problema que entró a este mundo, que lo conocemos como el pecado, y entonces pues todo se echó a perder. Ahora la humanidad está en un asunto donde necesitan una solución, pero no tienen idea, no tienen los medios para resolver el asunto, o sea, necesitan un redentor, necesitan una serie de cosas. Y aquí es donde entra este asunto que hemos estado estudiando y vamos a seguir el resto del trimestre, el pacto que hace Dios con su pueblo. Ahora recuerden que esta semana es solo un adelanto de lo que vamos a estar estudiando a través del trimestre, porque vamos a analizar los diferentes pactos con más detalle, pero hoy le vamos a pasar por encimita a lo que hemos estado repasando durante la semana. Como decíamos que la humanidad necesita ahora una solución y no la tiene. Y en este caso, Dios hace un pacto con el hombre. Ahora, algo que me llama la atención es que Dios es soberano, rey, dueño de todo. Y cuando pensamos en los
jefes, gobernantes, hombres de poder que tienen autoridad, que tienen ejército en este mundo, nunca he visto uno que haga un pacto con esclavos, con gente pobre que no tiene nada, simplemente da órdenes, dice esto es así y así va a ser. Sin embargo, Dios, que es todopoderoso, llega a un acuerdo con el ser humano. Eso dice mucho en cuanto a lo que es el amor de Dios y vemos su interés por salvar al hombre. Y de una cosa que podemos estar seguros es que Dios, cuando hace un pacto, lo cumple. Su palabra, ya sabemos, la cumple. Hagamos nosotros lo correcto o no, Él va a cumplir, sea para bien o para mal. Una cosa que les voy a decir es que si prestamos atención, a través de la lección vamos a ver que la idea de relación sobresalta de cada tema. Vamos a estar hablando de pactos, pero si fíjense, tengan eso ahí, que Dios está buscando una relación con nosotros. Y entonces ya para comenzar de pleno, el versículo base de esta semana está en Éxodo 19:5 y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bien, creo que en este trimestre debemos hacer hincapié y vamos a decirlo cada vez que tengamos una lección acá en sábado. Debemos estudiar acerca del pacto. Leandro, se ha especulado mucho acerca de los pactos. Algunos dicen antiguo pacto, antiguo testamento, salvación por obra. Nuevo pacto, nuevo testamento, salvación por gracia. O me salvo por obra o me salvo por gracia. Y entonces hay esa disyuntiva y esa discusión. Y en este trimestre creo que podemos aclarar todas esas dudas. Como decía Leandro, esta lección de este sábado es un abreboca acerca de los pactos. Estuve mirando y todas las lecciones hablan de pactos y todas están profundas. Y por eso repito, creo que cuando concluya este trimestre debemos quedar claro de cuál es el pacto. Se habla de varios pactos, pero hay uno que todos esos pactos, los cuales se están hablando, van por el mismo pasillo, para que ustedes me entiendan. Así es. Van por el mismo pasillo y tienen un límite, y es el mismo. Tenemos acá, antes de Dios ordenar a los hebreos que guardaran su pacto, Él invitó a Adán y Eva a que lo guardaran también. Nuestros primeros padres fallaron. Y desde el mismo Edén, Dios empezó con un pacto con ellos. Ustedes, si comen del árbol, van a morir. Ahora, comieron del árbol, Leandro, y no murieron. ¿Dios cumple con lo que dice o no cumple? Ahora, ahí mismo, Dios resolvió, dio la solución, hizo un pacto con ellos. ¿Y qué pasó? Ya eso lo estudiamos la semana pasada, hubo un cordero y ese cordero simbolizaba algo. Ese era un pacto que Dios estaba haciendo con el hombre. Un pacto que no empezó en el Edén. ¿Empezó dónde? En el cielo. En el cielo. Ya estaban hechas las provisiones para, si el hombre pecara, resolver el problema. Ya la deidad había hecho un pacto. Es decir, que el pacto que Dios hizo en el Edén no fue el primero tampoco, porque ya en el cielo la deidad había hecho un pacto. Si el hombre cae en pecado, hay que solucionar ese problema. Tú vas a la tierra, vas a nacer como un ser humano y vas a reintegrar nuevamente el hombre a la perfección a la cual fueron hechos cuando Dios creó este mundo. Ahora, nociones básicas del pacto. Debemos saber, lo primero que debemos saber es qué es un pacto. Porque si usted no sabe qué es un pacto, usted va a decir, bueno, ¿y de qué están hablando ahí? ¿Qué cosa es un pacto? Es una alianza, es un acuerdo mutuo. Yo estaba pensando hoy mismo, por ejemplo, en este país que se hacen, Leandro, muchas, el que no tiene casa, ay, se me fue la palabra ahora.
Renta. Renta. El que Ajá. hace renta. Yo tengo que pagar mi renta. Pero el dueño de la renta donde yo estoy, que hicimos un contrato, tiene que tenerme mi apartamento en tiempo y forma. Si se me rompe algo, debe arreglármelo. Yo tengo que cada 6 días del mes pagar mi renta. Se me rompe la tasa, debe arreglar. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto hecho. Sí. Él cumple y yo cumplo. Eso es un pacto, un convenio entre dos personas, una alianza. No sé si tú tendrás ahí, hay una palabra aquí que es la que se utiliza en el hebreo, berit, que quiere decir pacto, puede ser alianza, puede ser testamento, puede ser contrato. Es decir, que Dios ha hecho un contrato con el ser humano. Y como tú decías, siempre Dios cumple con el contrato. Y más adelante vamos a ver que nosotros somos los que invalidamos el contrato. Mira, perdona que te interrumpa, Sí. pero dijiste algo que me llamó la atención cuando dijiste que el pacto con Adán y Eva era que si comían del árbol, morían. Ellos comieron, pero no murieron. ¿No murieron? Pero saben que sí murieron porque aquí no están. Pero la muerte empezó poco a poco. Vieron las murieron cosas en ese cambiando. momento. Exacto. Y ahí es donde el enemigo nos hace pensar, Dios no cumple con el pacto porque cuando Adán y Eva comieron, o sea, cuando Eva le trae la fruta a Adán, Eva había comido y estaba viva. Así que Adán tal vez pudo pensar, mira, no se murió. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque el enemigo, ese sí que cuando vives a base de mentira puedes decir cualquier cosa. Ahí no tienes que cumplir, ahí con decir una mentira para cubrir la otra y sigue para adelante. Y entonces nos hace pensar que Dios no cumple, pero Dios sí cumple y tenemos que tener cuidado con eso porque puede cumplir para bien o para mal. Sí, mal. Exactamente. Sigue. Bien, yo tengo aquí berit. Cuando Dios utiliza berit, cuando Dios hace un pacto, en ese pacto hay bendición. Cuando Dios utiliza berit, que es pacto en el hebreo, en ese berit, en ese pacto hay bendición. Ahora, hay 3 elementos en los pactos que no deben faltar. Y se puede hacer un pacto entre un hombre y otro hombre. Se hace pacto hoy en día entre un real estate y una mujer y un hombre. Pero hay un berit que es entre Dios y el hombre. Y hay 3 elementos, yo diría 3 ingredientes. Hay ingredientes en la cocina que no deben faltar. La sal no debe faltar en la cocina. Esos son ingredientes que no deben faltar. Pero en berit, en los pactos de Dios, hay 3 ingredientes que no faltan. Número 1, Dios es el que da el pacto. Dios dice, mira, yo te cuido, yo te bendigo, yo te ayudo, yo te sano, yo te salvo. La parte de Dios. Está la parte tuya y mía. Yo te voy a hacer todo eso. Tú obedeces. Sí. Yo voy a hacer todo eso por ti. Tú no te metas en lo mío, porque tú no puedes hacer lo que hago yo. La parte mía yo lo voy a cumplir, la parte de Dios. Ahora, la parte mía como ser humano, ¿cuál es? Obedecer. Y hay un ingrediente que no puede faltar tampoco, que es el ingrediente de la gracia. Y ahí entra a jugar el papel Cristo, que vino a esta tierra, se anonadó y vino como un ser humano, murió por nosotros y Dios nos hizo ese regalo que nosotros no merecemos. Es decir, Dios salva, yo obedezco y la gracia de Dios se acerca hacia mí. Así que eso es lo que debemos tener, una noción básica de lo que es el pacto. Debemos saber hasta dónde llega Dios por nosotros y hasta dónde debemos llegar nosotros hacia Dios. Solamente lo de nosotros es obedecer. Todo lo otro está en las manos de Dios. Exacto. Y entonces eso nos lleva a la próxima parte de la lección, que entonces aquí habla del pacto con Noé. Dios dice a Noé que habrá un diluvio y que el mundo será destruido, pero hace un trato con él y promete salvar a Noé y su familia. Esto es muy interesante. Dios le dice a Noé que el mundo se va a terminar, porque va a haber un diluvio que lo va a destruir todo, un diluvio terrible. Ahora, Dios le pudo haber dicho a Noé, mira, fabrica un arca
y haz esto, haz aquello, haz lo otro, predica, hazlo, una lista de cosas que hacer. Y cuando empiece el diluvio, tú vas a estar dentro del arca. Ahora, después, vamos a ver qué pasa. Tú haz esto y vamos a ver qué pasa. Pero no fue así. Dios le dijo, fabrica el arca, le dio las instrucciones, le dio la posibilidad, le dio la madera, le dio todo. Le dice, entra en el arca y tú y tu familia van a ser salvos. Algo que me llama la atención aquí es que no dice que todos los que eran fieles o perfectos se iban a salvar. Le dijo a Noé, todos los que crean en ti, todos los que sigan tu instrucción y entren en el arca se van a salvar. Le dice específicamente tú y tu familia. Ahora, sabemos que en la familia de Noé habían personas que no eran tan fieles como él, pero entraron al arca y se salvaron. Ahora, la palabra pacto aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6:18 y es ahí donde dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Y aquí es donde le dice tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hay una promesa de restauración. Restauración, tierra nueva, vida eterna, etc. Y parte de esta restauración ocurrió en ocasión del diluvio. Ahora, es una vislumbre del tiempo del fin. No era la transformación del hombre, porque obviamente el hombre, hablando de Noé y su familia, estaban dentro del arca antes del diluvio, y cuando paró el diluvio, bajaron las aguas, salieron del arca. Así que ellos no fueron transformados. La tierra sí fue transformada, en el sentido de que todo lo que había fue destruido, y no fue como en ocasión de la segunda venida de Cristo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. Pero fue una vislumbre para tener una idea y a través de los tiempos vemos que Dios le sigue dando al hombre vislumbres, metáforas, parábolas, ideas para que el hombre se pueda familiarizar. Lo mismo hizo con el proceso de los sacrificios. ¿Ve? Con los sacrificios el hombre fue teniendo una idea de qué sucede con los pecados, cómo son perdonados, etcétera, aunque una idea humana. Pero por lo menos para tener alguna idea. Dios por lo menos nos da una pequeña idea. Ahora hay personas que dicen que el diluvio fue algo que no dicen que no fue universal, que fue algo local. Que lo que pasó ahí fue en el área donde vivía Noé, fue aquello que se destruyó, pero que no todo el mundo. Ahora, eso no tiene ningún respaldo bíblico, porque Dios prometió a Noé que jamás destruiría el mundo así en forma de diluvio con agua como lo hizo en esa ocasión. Es más, que el arco iris sabemos que es la señal del pacto que hizo Dios con Noé. Si esta teoría que dicen algunos por ahí en cuanto al diluvio, que es imposible, que 8 personas solamente y que todos los animales en el arca, es posible. Ya hicieron un arca y demuestra que con la medida y todo sí es posible. Ahora, si el que alega de que esto fue local, ahí en parcial, pues entonces cada vez que hay una inundación en algún lugar, Dios está quebrantando su pacto porque le dijo, yo no voy a destruir más la tierra. Entonces si sigue destruyendo porque fue local. En otras palabras, no queremos perder mucho tiempo en eso. Solamente podemos estar seguros de que Dios cumplió con su pacto y le dijo a Noé, serás salvo tú, tu familia, etc. Y lo hizo. Ahora, eso me lleva a pensar en el pacto con Abraham. Porque a Abraham también le hizo un pacto algo parecido. Y ahora en Génesis 12 vemos la primera revelación divina con Abraham. Aquí está la primera vez que Dios se le revela a Abraham y le prometió entablar una relación estrecha y duradera con él, incluso antes de mencionar el pacto. Y menciono esto, la lección menciona esto porque Abraham, que en este tiempo se llamaba Abraham, todavía no se le había cambiado el nombre, Abraham no cumplió porque Dios le prometió algo. Abraham cumplió con lo que Dios le dijo porque ya él confiaba en Dios desde antes. Así que por eso es que Dios se le revela. Porque como decíamos, van a ver que aquí lo que Dios quiere es una relación. Y cuando Abraham tiene esta relación, entonces Dios se le puede acercar a él y le dice, vete, le dice, deja tu tierra natal y la casa de tu padre
y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Así sale caminando. O sea, no le dijo, vete a tal lugar, empieza a caminar, yo te voy a guiar. Pero Abraham lo hizo. Y entonces hay una lista aquí en Génesis 12 de promesas que Dios le da a Abraham. Y si quieren buscarlo ahora, después, cuando tengan tiempo, Génesis 12 dice, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Y en el versículo 2 comienzan las promesas de Dios. Dice, te convertiré en una gran nación. Abraham tenía 99 años, 99 años. Y le dijo que iba a tener un hijo. Bueno, le dice, te convertiré en una gran nación. Te bendeciré y haré famoso tu nombre. Otra cosa más, servirás de bendición para otros. Y esto es clave, servirás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Para mí, para ti, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, la respuesta en Gálatas 3 dice, comenzando con el verso 6, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, fíjense, los que se basan en la fe son hijos de Abraham y por la fe Dios justifica a los gentiles. Así que si nosotros somos gentiles, pero tenemos la misma fe de Abraham, entonces ahora somos hijos de Abraham, somos herederos de la promesa y somos del grupo de esa parte donde dice ahí el verso, serás de bendición para otros. Nosotros somos esos otros que entramos en esa bendición porque tenemos la misma fe de Abraham. Y como sabemos, la fe de Abraham al final, después de todo, después que pasaron miles de años, se resume en que nosotros, los gentiles y los de aquel tiempo, al aceptar el sacrificio de Jesucristo, entramos en la misma fe de Abraham, porque la fe que nosotros necesitamos para aceptar el sacrificio de Cristo es la misma fe que Abraham usaba o que utilizaba cuando él hacía un sacrificio. Y es la misma fe que nos une ahora a la simiente de Abraham, porque el perdón que Dios le da a Abraham, las promesas que le da a Abraham, fueron por gracia. Nuestra salvación es ¿por qué? Es por gracia, así que también. estamos dentro de la misma familia. Y como decías, la fe y las obras, y está ese debate. Bueno, dice aquí que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Abraham hizo una obra y la obra fue que se levantó y se fue obedeciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero la razón por la cual hizo la obra, el hecho de levantarse, moverse y el acto, era porque tenía la fe. Entonces la fe de él fue lo que trajo el fruto de la obra. Y pues nosotros estamos en el mismo, pudiéramos decir, en el mismo bote, porque somos de la misma familia. Y cuando digo mismo bote, si quieren unirlo al arca, pues estamos en el mismo arca con Abraham, con todos los que creemos, los que esperamos esa bendita promesa de la salvación. Tú sabes que el texto que leíste de Génesis 17:2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Sabes que Abraham dudó de Dios? Sí. Porque Dios le prometió el hijo a los 84 años, 85. Y el hijo vino a los 99. ¿Y qué pasó ahí? Sara hizo una jugarreta ahí y Abraham tuvo un hijo que no debía tener y pensando que era el hijo de la promesa. Y Abraham desconfió de Dios. Por eso Dios le dijo, y pondré mi pacto entre ti y mí, diciéndole, yo voy a cumplir lo que yo te prometí. En tiempo, lo que el tiempo de Dios no es igual que el tiempo de nosotros. ¿Sabe una cosa, Leandro? Yo llevo más de 45 años en la iglesia y en esta lección descubrí algo, no sé si estará equivocado, pero yo la descubrí con Noé. Y le puse por subtítulo, pacto con los no nacidos. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, tenía 480 años. Noé predicó 120 años. ¿Cuántos son? 160. A los 600 son 480 y 120 son 600. A los 600 años entró Noé al arca. Los hijos los tuvo a los 500 años. Es decir, que Dios hizo, fíjate el Dios que tú y yo tenemos y nosotros tenemos. Dios le dijo a Noé, sin tener los hijos todavía y mucho menos las nueras, tú, tu esposa, tus hijos, que no los tenías, y tus nueras van a entrar al arca. Es decir,
que a los 480 años Dios le prometió que hiciera el arca. Ajá. A los 600 entró al arca y a los 500 fue que tuvo los hijos. Es decir, que Dios hizo un pacto con Noé de que su familia iba a entrar al arca sin haberle nacido los hijos todavía. Hermano, Dios promete, o sea, Dios cuando promete cumple sus promesas. Ahora, en las dos cosas que ya hemos visto, en Noé y ahora en Abraham, se cumplen los tres ingredientes. Ajá. Dios es el que promete, te bendeciré. ¿Qué le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Obedeció. ¿Y dónde está la gracia? Dios. ¿Qué hizo con él? Dios ¿qué cosa? Lo multiplicó y le dijo, en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones. Hermano, todos los pactos van, repito como dije ahorita, van por el mismo camino. El pacto que Dios ha hecho con la humanidad es un pacto de gracia y de salvación. Ahora, que ha hecho distintos pactos con distintas personas, ¿por qué en distintas circunstancias? Lo ha hecho en distintas circunstancias. A Noé le dijo que hiciera un arca. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A Moisés le dijo, yo voy a sacar, fíjate, a Moisés no le está diciendo cosas nuevas. A Moisés le está diciendo, yo voy a sacar al pueblo de Israel de servidumbre de Egipto. Porque eso él se lo había dicho ¿a quién? A los padres de Moisés. Se lo había dicho a Abraham, se lo había dicho a José, se lo había dicho a Jacob. Él ya lo había dicho ya. Es decir, que lo que está haciendo es una repetición de lo que ya él había hablado antes. No es que haya un nuevo pacto, no es que haya dos pactos, no es que es por obra en un lugar, no es que es por gracia en el otro. Ahora, cuidado, debo obrar, yo tengo que hacer algo, yo tengo que obrar. Yo no obro para salvarme, yo obro porque ya soy salvo. Exacto. Que es muy distinto. Es muy distinto a lo que pensaban antes. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer la misionera y no es para salvarme. No. Yo hago todo eso porque ya soy salvo. O por lo menos por la seguridad de que tú sabes. Exactamente. Por la seguridad de que ya lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo por mí. El pacto con Moisés. Ahora, en Moisés hay algo que quizás no se le había dado a los otros. A Moisés le dice, ven al monte que te voy a dar ¿qué cosa? Las tablas de qué? Las tablas de ley. Ahora, ¿entra la ley de Dios en el pacto? Sí. Entra la ley de Dios en el pacto. Tú no sabes que Eva, fíjate, Eva cuando pecó, en síntesis, infringió mandamientos, aunque no estaban escritos todavía. Eva quiso ser igual a Dios. Eva mintió cuando dijo, Dios me dijo que ni tocara el árbol. Dios no le dijo eso. No le dijo. Eva no honró a su padre. No honró al Padre Dios. Se fue detrás de lo que le dijo Satanás. Eva codició, porque dice que vio que el árbol era bueno y agradable para comer. ¿Qué estaba haciendo? Y los mandamientos que hablan. Ahora, Dios le da los mandamientos a Moisés. Los mandamientos entran en el pacto de Dios. Y los mandamientos hay que guardarlos no para salvarme, sino porque ya yo soy salvo y porque es parte de mi obediencia hacia Dios. Fíjese, ahí están también los tres ingredientes. Dios le da su ley, obedécela. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecerla. Y está ¿qué cosa? La gracia de Dios. Si yo obedezco, ¿qué cosa? Si yo obedezco sus mandamientos, puedo ser salvo. Dios, Cristo murió por todos. Él no escogió un grupo selecto. Cristo murió por todos. Todos tenemos derecho a la salvación. Si somos obedientes. Ahora, cuando él dice, porque dijiste, no hago esto para lograr salvación, lo hago porque soy salvo. Eso no quiere decir que ya nosotros pensamos que una vez salvo, siempre cuidado salvo. Con eso. Eso es que tenemos la fe de que si hacemos lo que Dios pide de nosotros, obediencia. Y la obediencia no es simplemente para demostrar porque Dios se encaprichó de que lo obedeciéramos. Es porque si no lo obedecemos, todos los demás caminos son caminos de muerte. Es así de simple.
cuando nos apartamos del camino de Dios, estamos en un camino de muerte, porque Dios es vida. Cualquier cosa que sea fuera de Dios es lo contrario de vida. Eso no necesita mucha explicación. Dios es la fuente de vida. Apártate de la fuente de vida, ya ustedes saben cuál es la otra opción. Ahora, una cosa que me llama la atención es que tú mencionaste este asunto del el pacto, y se habla del el nuevo pacto, pero tú dijiste que es el mismo pacto. Y es el mismo pacto. Y no es que yo quiera saltar hasta la última lección 13 del folleto. Hay un nuevo pacto aquí. Hay un nuevo pacto. Hay que decir algo del nuevo pacto. Hay que decir algo del nuevo Acuérdate pacto. que dijimos que íbamos a dar pinceladas. Exacto. Y no queremos desmentir el folleto porque dice que hay un nuevo pacto, pero es como tú estabas diciendo, es el mismo pacto, y el mismo folleto lo dice, no estamos desmintiendo, dice el pacto eterno de Dios, es el pacto eterno, pero tú estabas diciendo que en diferentes tiempos, pues el pacto depende de la necesidad del momento. De la circunstancia, del personaje. Exacto, lo que le prometió a Abraham no era lo mismo que le prometió a Noé. Con Abraham no vino un diluvio, ¿ves? Y a Noé no le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, etc. Pero entonces ahora Moisés le da las tablas de la ley, pero el pueblo necesita ahora obedecer. Y aquí vemos tú dices que Dios le dijo que se lo había dado ya a Abraham, a Isaac y a Jacob, y le había mostrado la tierra que le había la tierra prometido, de Canaán, la tierra que le había prometido. Y que ahora se la va a dar al pueblo de Israel. Aquí vemos una referencia al pacto que Dios hizo con Abraham. Esto es directamente del folleto. Dice, el éxodo sería un cumplimiento de las promesas del pacto anterior y ahora del presente. Ahora el paralelismo dice entre lo que Dios prometió al pueblo aquí y lo que prometió a Noé antes del diluvio es que en todos los casos el pacto siempre fue una acción de gracia inmerecida de parte de un Dios todopoderoso, y esta próxima frase me llama la atención, sin obligación. Lo hizo solamente por amor. Pero ahora la parte humana, porque después del éxodo los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí y contenía las provisiones sacrificiales de Dios para la expiación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, era igual que el pacto que hizo con Abraham. Ahora los detalles eran un poquito diferentes, pero el mismo pacto que hizo con Abraham. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel tenían su ceremonia de sacrificios, etc. Recuerda cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, eso era porque ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificios. Así que ahí es donde ahorita yo mencioné que nos dio una vislumbre del proceso del perdón de los pecados, expiación, etc. Por muy leve que sea, ahí por lo menos el ser humano tiene una idea. Así que primero el Señor salva a Israel, después le da su ley para que la guarde. Y dice el mismo orden se da bajo el Evangelio. Cristo primero nos salva y entonces a la vez que le ofrece esa salvación del pecado, ahora vive dentro de nosotros, porque nosotros se lo permitimos, no es a la fuerza, pero cuando Cristo vive dentro de nosotros, entonces eso se ve, eso se exterioriza, como pasó con Abraham. Abraham no obedeció para lograr una cosa, Abraham obedeció porque ya tenía fe. Y entonces la promesa viene porque obedeció y porque Dios es justo. Nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, el Evangelio, y nos entregamos, pues entonces se refleja que somos ese tipo de personas. Los otros días estaba leyendo un artículo que decía de un cristiano. El cristiano decía, cuando yo hago algo exteriormente y la gente me ven, no es porque yo quiero hacerme el orgulloso ni el mejor, sino yo hago las cosas estas exteriormente que se ven, porque interiormente tengo un Dios que amo. Es decir, cuando yo hago algo que se ve a las claras, no es porque yo sea bueno, sino porque tengo un Dios dentro de mí. Exacto. Al cual yo amo. Y como decía, no es porque sea bueno, ninguno es bueno, porque Abraham, el hombre de fe. Mira, Abraham falló, Noé falló, David falló, todos fallaron. Hay una anécdota que dice que Dios cuando miró que el hombre pecó, es una anécdota solamente, y dice que miró para Abraham y dijo, no puede salvar al hombre porque Abraham es mentiroso. Miró para Noé y dice, no puede salvar al hombre Noé porque es un borracho. No puedo salvar, David no puede salvar al hombre porque es un asesino. Es decir, ninguno podía, todos pecaron.
Todos pecaron, pero tenemos, ¿qué cosa? Tenemos fe en Dios y Él nos restituye como si nunca hubiésemos pecado. Así es. Bueno, seguimos ahora con el nuevo pacto. Así que, ¿qué más podemos decir en cuanto al nuevo pacto? A ver, ¿cómo aplicamos esto a nosotros, el nuevo pacto? Porque si cada uno de estos tenía una situación diferente, pues hubo un tiempo donde ahora Jeremías también está frente a una situación que ya no es el asunto de Abraham, ya no es el asunto del diluvio, ya no es el asunto de que se enfrentaron con Moisés en el Éxodo. Ahora es completamente diferente. Y dice en Jeremías 31, dice, el Señor dice, 31:31, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y Judá. Dice, no será como el que hice con sus antepasados, cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos los rompieron, a pesar de que yo fui como un marido para ellos. Como un marido para ellos. Cuando yo leo esto, me recuerda en Apocalipsis, donde dice Juan, sí, vi la santa ciudad descender del cielo, como una esposa ataviada, toda preparada, lista para recibir a su novio, lista para casarse. Y vemos que pacto, una de las definiciones de pacto, o mejor dicho, una de las cosas con las que podemos comparar el pacto es el pacto matrimonial. Pero el pacto matrimonial como en el Edén. El pacto matrimonial que dice lo que Dios juntare, el hombre no lo separe el hombre. Así que nosotros pudiéramos decir que si cumplimos con el pacto, con este nuevo pacto, entonces nosotros somos la novia. Y el marido, el esposo, es Cristo que viene en las nubes a buscar a su novia. Y entonces siempre se me va el pensamiento y trato de imaginarme ese cuadro de Juan, vi la santa ciudad descender del cielo como una novia ataviada, porque la verdad que es un cuadro precioso. Cuando pensamos en que ninguna de estas personas, ninguno de los patriarcas, ninguno de los apóstoles, ninguno de esta gente, ninguno fue perfecto. Todos tenían su problemita, todos eran hombres pecadores, pero de todas maneras Dios busca la forma de salvar al hombre. Y traigo esto porque a veces en conversaciones con personas, es más que de esta semana pasada estuve hablando con alguien y a veces empiezan con, y fulano se salvará a tu way. Estamos hablando de Atuey específicamente. Dicen, no, Atuey no se salva. Y yo digo, bueno, ¿por qué no? Porque cuando lo iban a quemar, le preguntaron, ¿quieres ir al cielo? Y él dijo, si los españoles van al cielo, yo no quiero ir. Ahora, yo no sé si él se salva o no se salva. Eso solamente lo sabe Dios. Sí. Pero por ese hecho, no quiere decir que se perdió. Porque Dios no está con una lista, listo, preparado a ver, ahí falló. Al contrario, Dios está buscando la manera de cómo voy a salvar a este hombre pecador, cómo voy a salvar a Leandro, cómo voy a salvar a Peña, cómo lo voy a salvar. Esa idea errónea que tenemos, quítatela, hay que quitársela de la mente de que Dios está ahí buscando, mira, pecó, parece que va a pecar, y listo ahí para tachar tu nombre porque pecaste. Es todo lo contrario, Dios hace todo lo posible y lo ha demostrado por su pacto a través de los tiempos que Él hace todo lo posible para salvarnos. Ahora, el resto depende de nosotros, nuestra aceptación, nuestro cumplimiento, nuestra obediencia y en resumen yo diría nuestra relación con Dios. Eso es lo que quiere, una relación contigo, conmigo, con Peña, con todos, porque Dios es amor. Peña, ¿tienes una palabra para cerrar? Solo agregar que en todos estos pactos, el pacto de gracia, que es el que va a prevalecer para siempre, ese pacto de gracia, hablamos ahorita que en el pacto está incluida la ley de Dios. La ley de Dios en el pacto eterno se lo dio a Moisés en tabla de piedra. En este, Dios lo que hizo fue ratificar, como hemos dicho, lo que venía diciéndole a Abraham, a Noé y a toda esa gente. Ahora, Dios quiere, ahora, con ese mismo pacto, en vez de tener la ley en tablas de piedra, que esté ¿dónde? En nuestro corazón. Así es. Eso es lo único que hay. El único cambio que hay en el pacto es ese. En vez de tabla de piedra, que esté ¿dónde? En nuestro corazón. Lo único nuevo que tiene de nuevo el pacto, y valga la redundancia, es esa palabra, nuevo. Así es. Todo lo otro es lo mismo.
Todo lo demás es lo mismo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Así que no dejen de estudiar la lección porque para el próximo sábado es la número 3 y dice el título, por siglos perpetuos. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Porque para siempre es tu misericordia, porque nos has conducido hasta aquí y porque hasta aquí por tu misericordia hemos llegado. ¿Cuántos cantos van a tener ahí? Uno. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Gracias, Señor, por tu bueno. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, porque eres la única razón de nuestra adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Y confiamos en Dios. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré otra vez más. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Mi buen Jesús. Mi buen Jesús. Mi buen Jesús. Aleluya. Buenos días y feliz sábado, queridos hermanos. Aquí estamos privilegiados de estar en el espacio de los diezmos y las ofrendas. El departamento de mayordomía que se encarga junto a tesorería de este espacio, estamos muy contentos y agradecidos por lo que ustedes hacen a favor de esta iglesia y las contribuciones y los diezmos y la fidelidad que muestran a pesar de la pandemia y las demás pruebas que se presentan. Cuando empezamos la serie de los 4 T's, de las 4 T's, hablamos de tesoro y hablamos de tiempo. Tiempo está representado por el sábado. Dios nos dio el sábado para dedicar un espacio separado, apartar de todo el tiempo que tenemos en toda una semana, un espacio para Él de 24 horas. En el tesoro ocurre algo similar. Dios nos da
el tesoro, nos da el dinero, nos da los bienes y desea que nosotros una porción de ese dinero que nos da, de esas entradas, la devolvamos a Él. En este caso es el 10%, que es el diezmo. Ambos tributos y pedidos de Dios están siendo atacados hoy en día por mucha gente. Tanto el diezmo como el sábado. Yo diría quizás que el diezmo está siendo más atacado porque también otras iglesias lo están atacando y también la nuestra. En sábados posteriores vamos a hablar de algunos de esos ataques que se están manifestando y los argumentos que se hacen para contrarrestar esta orden dada en Malaquías 3:10 que vamos a recordar en estos momentos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay argumentos que se están fomentando. Por ejemplo, esto fue dado al pueblo de Israel. Esto no es ordenado en el Nuevo Testamento. Es más, hay muchas similitudes entre ambas cosas porque los argumentos que están siendo usados para contrarrestar el diezmo son casi siempre o en muchos casos los mismos argumentos que están siendo usados para contrarrestar el sábado. Y uno de ellos es este que acabo de mencionar. Eso no se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles no dieron la orden o Jesús no dio la orden de que se hiciera una cosa o que se hiciera la otra. En sábados siguientes, como dije al principio, vamos a argumentar con la Biblia en la mano cada uno de estos argumentos que se hacen en contra de devolver el diezmo a Dios y de dar nuestras ofrendas, al igual, por supuesto, que con respecto al cuarto mandamiento. Pero nosotros, ojalá que ninguno de nosotros que estamos aquí en este día o que están viéndonos por la televisión o por sus teléfonos, estemos en ese grupo de personas. Vamos ahora a orar por los diezmos y las ofrendas que ustedes fielmente donan cada semana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser tan bueno. Tú eres tan bendito, nos das más de lo que nosotros merecemos. Tan bueno que eres, menesteroso, bondadoso, misericordioso. No hay palabras para expresar lo agradecido que estamos contigo. Por lo tanto, por ese agradecimiento que sentimos, te damos, no por legalismo, no por obligación, sino por agradecimiento, te damos las ofrendas que estamos dando o esta mañana o que hemos dado ya durante la semana. Y por fidelidad devolvemos los diezmos. Dios mío, si hay alguien entre nosotros o algunos entre nosotros que no lo puede hacer, no porque no quiere, Señor, no porque ha usado estos argumentos o ha sido convencido, sino porque no puede, te pedimos por esa persona en este momento. Te pedimos que tú le des salud, le des trabajo, que por la razón que él no lo esté haciendo, que tú permitas que lo haga. Pero también te pedimos por si existe alguien que no cree que es necesario hacerlo, Dios mío, y se está privando de las promesas y de las bendiciones que tú das, como acabamos de leer en Malaquías 3:10, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Que ellos se den cuenta, Señor, que lo que se están perjudicando son ellos. No eres tú, porque tú eres el dueño de todo. Señor, te damos gracias por todo y que tu Santo Espíritu siga con nosotros y con cada uno de nuestros radioescuchas y los que nos escuchan también por el internet. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos vivos por su misericordia. Estamos aquí hoy alabándole porque Él es digno de la gloria, la honra, porque
de Dios que nos redimió. Vamos a entonar esta canción. Quiero que levantes tus manos ahí donde estás, que entregues a Dios tu corazón en este momento. Sé que puedes estar pasando por dificultades difíciles en la casa, donde quiera que te encuentres, pero no dudes ni un minuto. Dios celestial está peleando por ti, que tienes un ejército completo luchando en este momento. Levanta tu voz, alaba, porque en las dificultades lo mejor que puedes hacer es alabar a Dios, porque Él está al control. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida a ti, Señor, en santidad y amor. Padre, solo a ti ofrezco
Nos sentimos felices de reunirnos en este día para alabar al Señor como cada semana. Estamos muy contentos también porque sabemos que nuestros hermanos reunidos en muchos lugares están atentos a este momento de oración. Es un privilegio acercarnos al trono de la gracia con la seguridad de que nuestro Dios nos escucha y está dispuesto a atender a nuestros ruegos, a nuestras oraciones. Tenemos muchos motivos para alabar al Señor. Muchos en la lista de los enfermos han sido sanados. Otros están mucho mejor. Y eso es razón suficiente para alabar el nombre de nuestro Dios. Pero siempre tenemos necesidades. Siempre tenemos personas con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas en el hogar. Por eso, en este momento, nosotros queremos orar por nuestra iglesia de Schiller y también por cada persona que ha hecho su petición, por todos los que están conectados, por todos los que esperan una bendición. Así que vamos a mencionar algunos nombres que no podemos dejar fuera de nuestra lista de oración, como la hermana Mirta López. Ella está pidiéndonos a todos que intercedamos ante el cielo por su salud. Así que no olviden este nombre. Seguimos orando por Dani Torrado, hermano de Yenisei. El Señor lo mantiene con vida todavía, así que esperamos un milagro, que su nombre sea glorificado al levantarlo de su lecho de enfermedad. Jetsi de los Ríos está muy agradecida por la forma en que sus hermanos la han apoyado en oración, pero necesita que sigamos orando por ella para que pueda recibir la salud. La hermana Juana Cruz está delicada de salud también. Su esposo Antonio está pidiendo por favor que la mantengamos en oración, así como nuestra querida Eva Masdeu, siempre con su sonrisa de alegría, de felicidad, de confianza en Dios. Alaba su nombre porque la ha mantenido también con vida hasta hoy. Así es que pedimos a la iglesia que continúe orando por ella. Y los demás que están en la lista de oración, por los que venimos orando hace muchos días, vamos a mantenerlos. No vamos a cansarnos de orar, vamos a confiar en que Dios oye y responde nuestras oraciones. Así que les invito a todos ahora a que con reverencia inclinemos nuestro rostro. Vamos a conversar con nuestro Dios. Padre bueno, Dios de amor, alabamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora nos acercamos llenos de fe, llenos de confianza en tu palabra. Nos acercamos a tu trono de gracia para, además de alabarte, de agradecerte, pedirte que nos des a todos tu bendición. Tú has escuchado esta lista que hemos mencionado. Tú sabes que hay muchos más que están enfermos y necesitados de ti. A todos los ponemos en tus brazos de amor. Y te pedimos en esta hora de todo corazón, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza en ti. Permite que podamos resolver de una vez y para siempre serte fieles. Prepararnos cada día de oportunidad, de vida que tú nos das para encontrarnos muy pronto con Jesús cuando regrese. Sea un bálsamo de paz, de tranquilidad y amor para todos los que en este momento tienen su mente puesta en ti y esperan tu bendición. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dime, quiero escuchar
misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicios, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo No merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. que tú me amas. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes. Estamos gozosos de estar acá desde nuestra iglesia de Chile con el propósito de presentar la palabra de Dios. Estamos contentos en este día por cada uno de nuestros hermanos, amigos que están conectados. Y antes de comenzar la reflexión, te invito ahí donde tú quieras que estés, donde estés en tu auto, en tu hogar, a juntos elevar una oración a nuestro Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en este día. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda iluminarme, pueda tocar mis labios con un carbón encendido de tu altar y también pueda estar con cada hogar, con cada amigo, para que tu mensaje no regrese vacío. Por Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en este día vamos a reflexionar un poco sobre el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Cuando leemos el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos,
en el verso 2 en adelante, miren cómo dice la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. A mí me llama la atención que por lo general cuando un capítulo se cierra y comienza otro, pues se cierra una historia y comienza una nueva historia. Pero aquí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, pareciera como que el 8 no hubiera tenido espacio para terminar, como si el 8 hubiera quedado inconcluso, porque cuando el 9 lo leemos en el verso 1, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y después comienza diciendo 6 días después. ¿Qué pasó 6 días antes? ¿Qué acontecimientos habían ocurrido durante este tiempo anterior? Cuando leemos el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, nos damos cuenta que en el capítulo 8 Jesús está alimentando a 4,000 personas. Nos estamos dando cuenta que en el verso 11 están los fariseos que están allí demandando señal. En el verso 22 hay un ciego que es sanado en Betsaida. Luego en el verso 27 es la confesión de Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y entonces, después de la confesión de Pedro, viene otra parte en el capítulo 8 que dice Jesús anuncia su muerte. Y cuando Jesús está anunciando su muerte, aquí dice que comenzó a enseñarles en el capítulo 8, el verso 29, dice, y comenzó a enseñarles lo que era necesario al Hijo del Hombre padecer. El verso 31, y dice, y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y también ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, dice la palabra de Dios aquí, que le tomó aparte. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprende a Pedro y le dice, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces en medio de esta serie de acontecimientos del capítulo 8, cuando comienza el 9, es cuando dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es tremendo, mi querido hermano, cuando el capítulo 9 y el verso 1 dice que algunos de los que estaban allí no iban a ver la muerte hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Ahora en el verso 2 es que se comienza a hacer realidad la profecía de Marcos 9:1. Porque precisamente este momento que narra el evangelista Marcos en el capítulo 9 y verso 2 está presentando cuando el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios ha venido con poder. Y es precisamente en este momento, el momento de la transfiguración. ¿Por qué el Señor escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para este momento? Porque el verso 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Es interesante notar que en varias ocasiones de la palabra de Dios, Jesús escoge a estos 3 discípulos para enseñarles asuntos muy importantes del reino. Es interesante que en varias partes del ministerio de Jesús, en varios momentos, Jesús escoge a esos 3 discípulos para grandes cosas que iban a pasar.
Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 y verso 21 dice que recién por medio de Pedro había confesado quién era Jesús. En el Getsemaní dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. En ese momento crucial del ministerio de Jesús, Jesús escoge a estos tres mismos discípulos. En Lucas capítulo 9 y verso 54 es cuando llega este momento interesante, el momento de la transfiguración, cuando Pedro está diciendo lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar con Jesús, y Jesús le está reconviniendo. En el momento del capítulo 9 y verso 54, aquí a Jesús no lo dejan pasar por Samaria, y aquí están diciendo los discípulos, Señor, quiere que hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma. Están los hijos de Zebedeo diciendo esto. Así que este trío era un trío interesante. En Mateo capítulo 20, versos 20 al 28, la madre de Jacobo y de Juan se acerca a Jesús para decirle que por favor, cuando él estableciera su reino en esta tierra, que sus dos hijos, Jacobo y Juan, se sentaran uno a la derecha y uno a la izquierda. Estos hombres que Jesús escoge, cuando nos preguntamos por qué Jesús los escogió, por qué Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Mi querido hermano, Jesús no los escogió porque eran mejores. Jesús no los escogió porque fueran buenos. Jesús no los escogió porque fueran separados, apartados de grupo. Creo que fueron escogidos porque a estos tres Jesús quería impresionarlos más. Él quería que estos tres hombres fueran transformados. Jacobo y Juan eran hijos del trueno, eran impetuosos, de carácter fuerte. Pedro le cortó la oreja a aquel siervo de Malco, era algo tremendo. Y mis hermanos, en este momento Jesús está en el monte de la transfiguración. Yo recuerdo en Cuba, a veces yo llegaba a las tiendas donde se compraba por divisas, y afuera en las tiendas habían personas y a veces no eran las personas más confiables, pero había uno de ellos que parecía que era el líder de los que estaban allí, y yo me acerqué a él un día y yo lo vi así, y mucha gente temían de él, pero yo le dije en el estilo que hablan los cubanos: oye, brother, ¿tú crees que me puedas cuidar esto aquí mientras yo entro a la tienda? Y me dice: sí, no hay problema, tranquilo, yo te lo cuido. Y después le dije: cuando salga yo te voy a dar una propina, pero cuídame esto bien. Y ese hombre, que mucha gente no confiaban en él, ese hombre le dijo a los que estaban allí: oye, esto, mírenme esto, que esto hay que cuidarlo, aquí no puede pasar nada. Y me hice amigo de ese hombre. Y cada vez que yo llegaba a la tienda, él estaba allí al frente de la tienda, de esa gente que cambiaban dólares por divisas, por chavitos, por dinero cubano. Y cada vez que yo llegaba me decía, porque él sabía que era pastor: pastor, dime qué cosa hace falta, ¿qué te cuido? Era uno de la gente que los que estaban allí no confiaban mucho en él, pero como yo había depositado mi confianza en él, entonces yo podía estar seguro que él no me iba a engañar. Y cuando yo pienso en Jesús, ¿por qué escogió a estos hombres? ¿Por qué los separó para esta misión tan especial? ¿Por qué los escogió? Me doy cuenta que Él no los escogió porque fueran los mejores, sino que los escogió porque a pesar de sus defectos, porque a pesar de los defectos que ellos tenían, eran personas que podían ser transformados. Y mi querido hermano, quiero decirte en este día que el Señor no anda buscando personas intachables. El Señor anda buscando personas que, aunque con defectos, sean capaces de dejarse llevar por la influencia del Espíritu Santo para que el Señor los cambie, para que el Señor los transforme, para que el Señor los haga diferente. Y Jesús escogió para que se cumpliera la profecía de Marcos 9:1 en Hechos 2.
a gente con defectos, pero comprometida. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy en día, mi querido hermano. Gente con defectos, pero comprometida. No es que al Señor no le importan los defectos. Claro que el Señor quiere que tú seas perfecto. Claro que la excelencia, claro que el llamado, claro que el reto, claro que la misión, claro que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos intachables, que no resbalemos, que no caigamos, que cada día crezcamos más. Pero si tú sientes que hay algo en tu vida con lo cual estás luchando, no pienses que por eso ya el Señor te desecha. No, porque el Señor escogió para que tuvieran junto a Él a personas que tenían defectos, pero que estaban comprometidas con el reino. Y a esa gente llamó, y a esa gente escogió, y a esa gente usó. Y miren, mis hermanos, que fueron gente tremenda, porque cuando leemos el Evangelio según San Juan, vemos cómo Juan escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando nosotros leemos las epístolas de Pedro, nos damos cuenta con el poder que Pedro escribe, con la gracia de Dios, con la gracia redentora que Pedro escribe. Son gente que, a pesar de tener defectos, se pusieron en las manos de Dios y el Espíritu Santo obró en ellos. Hay algo interesante aquí cuando dice 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte. Esa es la clave, mi querido hermano. El Señor quiere llevarte aparte. El Señor quiere que tú salgas de en medio de la multitud, del bullicio de este mundo y te pongas aparte con el Maestro, te pongas aparte con Jesús. Dediques un tiempo para estar en conexión con Él. Y los llamó al monte. Quiero decirte que la mayoría de las grandes victorias espirituales a través de las edades de los hombres de Dios fueron en el monte. Moisés en el monte Sinaí se encontró con Dios y Dios escribió las tablas de piedra y se las dio para que se las leyera al pueblo, para que se las entregara al pueblo. A Abraham en el monte Moria el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, allí en el monte Moria. Y allí en el monte Moria fue cuando Abraham entendió de verdad el plan de la redención. Su hijo iba a morir, pero un cordero ocupó el lugar de su hijo. Y ese cordero era un símbolo del Cordero de Dios, del cual proclamaba Juan que quitaría los pecados del mundo. A Eliseo en el monte Carmelo, allí en ese monte con los sacerdotes de Baal, Eliseo lleno del poder y del Espíritu de Dios, en ese monte sucedieron grandes cosas. Jesús en el monte de los Olivos. Mi querido hermano, en este día te invito a subir al monte, a dejar la vorágine de luchas, de dificultades, de estrés, de pruebas, para subir al monte. Porque en el monte el Señor quiere que tú estés aparte con Él para recibir la bendición del Espíritu Santo. La tradición desde el siglo III dice que fue en el monte Tabor. En el monte Tabor fue allí donde Débora y Barak obtuvieron aquella gran victoria. Y allí en el monte Tabor Jesús se transfiguró delante de ellos. Y miren cómo dice cuando se transfiguró delante de ellos en el verso 3. Dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Qué interesante, me llama la atención, dice sus vestidos. Así que, mi querido hermano, estar ante la presencia de Dios, estar cerca de Dios, es una bendición tan grande que tú llegas a resplandecer, que tú te transformas en alguien diferente, que la gente dice: pero ¿cómo es posible si este era de esta manera, de la otra, si él tenía esa mala vida y ahora es diferente? Y ahora por donde tú caminas,
Tú lo haces diferente. Ahora como tú hablas diferente. Ahora como tú actúas diferente. Porque cuando tú te pones aparte con Dios, ocurre el milagro. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y yo recuerdo ahora el pasaje de Isaías que dice, venid a mí ahora y estemos a cuenta. Y ahí dice que si vuestros vestidos fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahora los vestidos se vuelven resplandecientes, muy blancos como la nieve. Mi querido hermano, en este día yo te invito a acercarte a Jesús, porque esta gente que estaban con Jesús eran pecadores. Esta gente que estaban con Jesús estaban llenos de defectos, pero cuando suben al monte y dedican un tiempo para estar aparte con Jesús, ocurre el milagro. La tradición dice que fue en el monte Tabor, otros dicen que fue en otro monte, pero no importa en el monte que sea, lo importante es que ellos estuvieron bien cerca de Jesús. Jesús se transfiguró ante ellos. Y esa palabra viene del griego metamorfo, que quiere decir un cambio de una forma a otra. Cuando Jesús vino a esta tierra, dejó toda su gloria, dejó todo el esplendor, nació como hombre, vivió como hombre, pero por un instante que Jesús quiso fortalecer la fe y la esperanza de aquellos discípulos. Por un instante Él quería darle una infusión de electricidad para que ellos se despertaran y se dieran cuenta que lo que estaba pasando ante ellos durante esos años de ministerio era algo tremendo, porque el que estaba con ellos era Jesucristo, el Salvador del mundo. En Juan 1:14 Jesús habla de este acontecimiento Juan habla de este acontecimiento como una de las grandes confirmaciones de la fe cristiana. En Apocalipsis, cuando Juan está hablando de aquella visión que tuvo, dice que ese mismo Jesús estaba con un vestido blanco, refulgente, una luz brillante. Dice, cuando lo vi caí como muerto. Y ahora se aparecen Elías y Moisés, que están hablando con Jesús. Para el pueblo de Israel, estos dos personajes, Elías y Moisés, eran gente tremenda. Moisés era el libertador de Israel. Moisés era alguien que ellos lo tenían como un héroe, como el que les había sacado de allá de la esclavitud y los había casi introducido a Canaán. Y Elías era un hombre que había salvado a la nación de Israel de la apostasía, que fue capaz de enfrentarse con los profetas de Baal, que desafió a aquella gente. Y cuando Juan el Bautista viene como el segundo Elías, y la gente cuando veían a Jesús creían que era Elías, también se confundían, porque Elías era alguien grande. Pero hay dos cosas interesantes aquí, que Moisés y Elías representaban a dos tipos de personas que obtendrían la salvación. Elías, los que han de ser transpuestos al cielo sin ver la muerte, porque en 1 Tesalonicenses 4 dice, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Luego nosotros los que vivimos recibiremos al Señor en el aire. Así que Elías era una representación de aquellos que en el tiempo de la venida de Cristo se van a levantar para recibir al Señor. No se van a levantar porque estén muertos, sino que se van a levantar de la tierra para recibir al Señor. Y los que representan a Moisés son aquellos que tal vez están en los sepulcros, que fueron esos mártires de Dios, esos hijos de Dios, que sufrieron persecución, que pasaron por dificultades, que enfrentaron la prueba, pero que se mantuvieron como viendo al invisible. Esos también se van a levantar. Y ahora el Señor tiene a estos dos personajes diferentes como ejemplo. Los que fueron al cielo sin ver la muerte representan a los que irán
Elías fue uno de esos que ascendió, que no vio la muerte. Representan cuando Cristo venga los que Él va a tomar y van a estar con Él en el cielo. Yo quisiera estar ahí. Moisés, los que se levantarán. Es algo tremendo, porque la palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Pero el Señor tomó a estos hombres de Dios como ejemplo para recordar lo que iba a pasar con su pueblo fiel. Y ahora están aquí. Están Jacobo, está Juan, está Pedro. Y están viendo a estos personajes. Y ahora Pedro, como cualquier ser humano, dice: Señor, esto está bueno. Vamos a hacer aquí una tienda, una cabaña para que ellos estén, para que descansen, para que el rocío de la noche no les afecte, porque estaba cerca la fiesta de los tabernáculos y en la mente de Pedro estaba el concepto que tal vez Moisés y Elías estaban allí para la fiesta de los tabernáculos. Pero no, la palabra de Dios dice que entonces Pedro, cuando le dice a Jesús eso, dice que no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. No sé si esta frase te resulta conocida, pero yo recuerdo cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, desciende el Espíritu Santo como paloma y se escucha este mismo mensaje: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y entonces dice: y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nada dijesen lo que habían visto. Mi querido hermano, yo te invito en este día a subir del monte, pero te invito a subir al monte para fortalecerte en la comunión con Jesús. Pero el monte no es un lugar para quedarte para siempre. Tú tienes que bajar, tú tienes que llegar al llano, porque en el llano están pasando cosas interesantes y Dios te necesita allí en el llano. Hay una cita que está en el discurso maestro de Jesucristo que la sierva del Señor pregunta en el capítulo 2 de este libro: hemos estado con Cristo en el monte de la transfiguración. Abajo en la llanura hay almas esclavizadas por Satanás que esperan las palabras de la fe y las oraciones que los pongan en libertad. No solo hemos de contemplar la gloria de Cristo, sino también hablar de su excelencia. Y dice más cosas, ustedes pueden leerlo, discurso maestro de Jesucristo, capítulo 2. El monte es el lugar para encontrarnos con Dios, pero Dios quiere que te encuentres con Él, y cuando tengas esa experiencia viviente, mi querido hermano, no te la guardes para ti solo. No la tengas para ti solo, no seas egoísta. Baja al llano, que en el llano hay desafíos. Ve al llano, que en el llano hay gente desesperada. Ve al llano, que en el llano hay gente perdida. Es bueno estar en el monte. La brisa sopla suave. Te puedes concentrar ante la presencia de Dios. Pero si te quedas todo el tiempo en el monte, se va a perder una gran obra que hacer. Y esa obra debe ser hecha en el llano. El Señor te llama para que ores. El Señor te llama para que ayunes. El Señor te llama para que estudies la palabra. Pero el propósito es que por medio de la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, tú te puedas fortalecer para en el llano presentar el mensaje de salvación. Para en el llano hablarle a otros. Ah, mi querido hermano, aquí cuando seguimos leyendo, cuando Jesús baja del monte, lo que está pasando es tremendo. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y él respondió
y respondiendo uno de la multitud, dice: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Estaban Pedro, Jacobo y Juan en el monte. Pero los otros que quedaban allá en el llano no estaban en contacto con Dios. Los otros que estaban en el llano no estaban conectados espiritualmente con Dios de verdad. Y Jesús tiene que bajar del monte para hacer el milagro. Ah, mi querido hermano, el Señor te llama a subir al monte, a conectarte con Él y luego a bajar para ponerte en las manos de Dios. El Señor te llama a que te conectes con Él en tu vida espiritual. Hoy en día la gente va de un lado para el otro. Hoy en día la gente se han olvidado un poco de la iglesia porque al fin y al cabo las iglesias están cerradas. No se puede estar en la iglesia, congregarse como todos quisieran. Cuando hay alguna iglesia abierta es una porción muy pequeña porque no puede haber mucha aglomeración. Estamos orando para que todo pase pronto, pero es posible que eso nos haya desconectado de Dios. Y el Señor quiere que tú subas al monte, que tú te conectes con Dios. Pero cuando te conectes con Dios, que bajes, porque hay gente necesitada de Dios. Hay gente que quiere un milagro. Hay gente que está desesperada y está esperando por los hijos de Dios fieles que lleguen a traerles palabras de vida eterna. Ah, mi hermano, la palabra de Dios dice que cuando Jesús llegó, todo se solucionó. Y reprendió a aquellos discípulos, le dijo: hombres de poca fe, hombres que no están conectados con el Evangelio, hombres que están desconectados del plan de la salvación. Y Él hizo el milagro tiempo antes de morir en la cruz del Calvario. Mi querido hermano, para cerrar en este día, quiero decirte que el Señor está esperando por ti. El Señor está esperando que tú te conectes con Él. El Señor está esperando que tú subas al monte, que tú arregles tu cuenta con Dios, que tú le digas: Señor, ayúdame, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, hazme alguien diferente, pero que no te quedes ahí, que bajes del monte a atender al necesitado, que bajes del monte a llevar palabras de aliento, que bajes del monte a decirle a otros que en Dios hay salvación y esperanza. En este día quiero orar por ti y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra de Dios dice que la historia se repetirá. El Señor quiere que tú tengas poder. El Señor quiere que yo tenga poder. Pero necesitamos subir al monte, entender el sentido de la misión y bajar a hacer la obra que nos toca. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este día porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Querido Padre, la experiencia de Pedro, de Jacobo, de Juan fue una experiencia tremenda. Hombres que tenían defectos pero comprometidos con el Evangelio pudieron hacer grandes cosas. Y gracias, Padre, porque nosotros que tenemos defectos queremos comprometernos con el Evangelio. Venimos a ti, querido Padre, los hermanos que están escuchando. Yo no conozco sus corazones, pero tú sí los conoces. Y yo sé que algunos están diciéndote: Señor, yo vengo a ti porque yo quiero ponerme en tus manos. Yo vengo a ti porque yo quiero que tu obra sea hecha en mí. Padre, visítanos. Querido Padre, transfórmanos. Que nuestros
rostros sean diferentes, que nuestro manto sea diferente, que nuestro hablar sea diferente, para que podamos bajar del monte con la influencia del Espíritu Santo y hacer lo que es necesario hacer a la gente que perece. Querido Padre, bendice a cada hermano, a cada amigo, y que tu obra sea hecha en nosotros. Por Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te cuide. Nos vemos el miércoles para orar, para traer nuestros pedidos de oración, para cantar y para reflexionar en la palabra de Dios. Hasta la próxima.